Hola, el día de hoy vamos a trabajar en el área de sociales unas preguntas relacionadas con el tema de la evolución histórica del territorio colombiano. Entonces vamos a mirar la primera pregunta. La administración territorial dentro de un país depende en buena medida de la orientación ideológica del Estado. Por eso en Colombia durante el siglo XIX hubo inestabilidad en este sentido, pues los criterios para ordenar el territorio oscilaban entre las ideas de las dos tendencias para la organización territorial, las cuales eran A. Federalistas y centralistas, B. Indígenas y campesinos, C. Guerrillas y el Estado colombiano, D. Realistas y republicanos. ¿Qué debemos tener entonces en cuenta en esta pregunta? Nos mencionan por un lado la administración territorial y por el otro lado nos mencionan el siglo XIX. Considerando entonces que desde el siglo XIX, una vez declarada la independencia del país, en lugar de dedicarse a crear un Estado fuerte, los dirigentes, los que estaban en el poder en ese momento, se vieron inmersos en una serie de guerras civiles que buscaban determinar por vías violentas quiénes iban a gobernar el territorio y de qué forma se iba a gobernar este territorio. Es decir, si iban a tener un gobierno central para todo el territorio o si iban a tener autonomía para cada una de las provincias que existían en ese momento. En ese sentido, entonces, por un lado podemos empezar a descartar cuando nos dicen acá y orientación ideológica. Si nos dicen orientación ideológica, podemos entonces descartar, por ejemplo, la opción B y la opción C, porque aunque indígenas y campesinos y las guerrillas y el Estado puedan tener o tengan alguna orientación ideológica, no se relacionan directamente esos actores con una orientación ideológica, mientras que en la opción A, que nos dicen federalistas y centralistas, y en la opción D, que nos dicen realistas y republicanos, sí tenemos una relación más directa entre actores y orientaciones ideológicas. Según lo que dije anteriormente, la idea de gobernar un territorio desde una capital, tener un gobierno central, se conoce como centralismo, y esa tendencia a gobernar cada provincia de manera autónoma se conoce entonces como federalismo. Lo que tenemos entonces es que la respuesta en este caso es la opción A. Las tendencias para la organización territorial en ese momento eran el federalismo o el centralismo. La siguiente pregunta nos dice: los territorios indígenas, así como la legislación que los protege y reglamenta, se crearon con el fin de A. Aislar a las comunidades para impedir el intercambio cultural con los no indígenas. B. Garantizar la continuidad del universo cultural y social de las comunidades. C. Establecer zonas donde haya autonomía y regímenes normativos especiales. D. Concentrar a la población aborigen para hacer más fácil la asistencia social. ¿Qué debemos considerar entonces? En Colombia, incluso desde la colonia, han existido normativas para regular los territorios habitados por las comunidades indígenas, pero es a partir de la Constitución de 1991, que es lo que nos mencionan acá, la legislación que protege esos territorios indígenas, resguardos como se llaman pues en la actualidad. Esa legislación entonces se creó ¿con qué fin? El artículo 7 de la Constitución de 1991 dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. ¿Eso qué quiere decir? La misma legislación entonces crea pautas y medidas para proteger esos patrones culturales de las comunidades indígenas, y para eso entonces se reglamentan los resguardos indígenas que hay por todo el territorio nacional. ¿Cuál es la respuesta entonces en este caso? ¿Para qué se crean o con qué fin se crean estos territorios, estos resguardos indígenas? Vamos a mirar entonces las opciones una por una. A. Aislar a las comunidades para impedir el intercambio cultural
con los no indígenas. En este caso la podemos descartar porque lo que se trata es de integrar a las comunidades indígenas con el resto de la población, y lo que nos dicen en esta opción es aislar a las comunidades para evitar que se dé intercambio cultural entre unos y otros miembros de la sociedad. La opción B nos dice garantizar la continuidad del universo cultural y social de las comunidades, que es básicamente eso lo que quiere entonces o lo que propone este artículo 7, garantizar que dentro de esos territorios cada comunidad indígena pueda obrar según sus patrones culturales y tomar decisiones de manera autónoma sobre quiénes van a ser sus gobernantes, cuáles van a ser sus normas al interior de ese territorio y cómo van a sancionar en la eventualidad pues de que alguien incumpla esas normas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Esa autonomía está restringida por la misma Constitución de 1991. ¿Eso qué quiere decir? Estas comunidades tienen autonomía dentro de sus territorios mientras las decisiones que tomen no vayan en contra de la Constitución de 1991. Entonces en esta pregunta tenemos que la respuesta correcta sería la opción B, garantizar que estas comunidades puedan continuar su universo cultural dentro de esos territorios con cierta autonomía. Esa tercera pregunta tiene un formato un poco diferente a las anteriores, y en esta cuál va a ser, digamos que, la idea. Nos dan una serie de eventos históricos y nos piden que los organicemos de manera cronológica, es decir, cuál sucedió antes y así sucesivamente cuál es el más reciente. Vamos a mirar entonces. Ten en cuenta los siguientes acontecimientos de la historia de Colombia. 1. Litigio territorial entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés. 2. Pérdida de un fragmento de la Amazonía en la Guerra Colombo-Peruana. 3. Reducción territorial a causa de la separación de Panamá. 4. Reconfiguración de las fronteras nacionales luego del fin de la Gran Colombia. Y la pregunta nos dice, la opción que ordena correctamente del más antiguo al más reciente los episodios que han afectado al territorio nacional es. En este caso, ¿qué es lo que debemos saber? Así sea de una forma aproximada cuál fue la fecha en la que se dio cada uno de estos eventos históricos. En cuanto al 1, por ejemplo, tenemos entonces que ese litigio entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés y el mar territorial inicia, por lo menos esta etapa de ese litigio, en el 2001, y de ahí en adelante se han dado en varios años diferentes, etapas de este conflicto. Tenemos entonces que el 1 sucede a partir del año 2001. La pérdida de una parte de la Amazonía, que se dio después de la Guerra Colombo-Peruana, eso se dio entonces la Guerra Colombo-Peruana entre 1932 y 1933. La reducción territorial por la separación de Panamá fue en 1903, cuando este país entonces se declara como independiente, y la reconfiguración de las fronteras, una vez terminada la Gran Colombia, se da a partir de 1831. Según eso, entonces, ¿cómo vamos a organizar estas fechas? Vemos entonces que el número 4, que fue en 1831, es la más antigua. Luego, 1903, la separación de Panamá. Luego, 1932-1933, la Guerra Colombo-Peruana. Y a partir del 2001, el litigio entre Nicaragua y Colombia. Eso nos da como resultado entonces que la respuesta correcta en este caso sea la opción A, 4, 3, 2 y finalmente el 1. En esta pregunta, que es la última que vamos a ver en esta oportunidad, nos hablan de las áreas metropolitanas. Entonces vamos a ver. Las áreas metropolitanas se establecieron con el fin de que algunos municipios aledaños pudiesen agruparse
para establecer directrices comunes con respecto a políticas administrativas. Esto obedece a que a. La Constitución no permite que el gobierno central participe en los proyectos municipales. B. En ciertos municipios ha desaparecido el área rural para dar paso a una urbanización continua. C. La cercanía de ciertas áreas urbanas hace indispensable la coordinación de la planeación. D. La población urbana en el país ha crecido exponencialmente en las últimas 3 décadas. Entonces, nos menciona que las áreas metropolitanas agrupan municipios aledaños, es decir, municipios que están cercanos con el fin de establecer algunas directrices comunes entre la administración de cada uno de estos municipios. ¿Cuál es entonces el motivo de esta necesidad de establecer directrices comunes? La misma cercanía de estos municipios entonces determina esa necesidad. Si hay varios municipios que están muy cercanos, en los cuales, por ejemplo, donde termina uno y donde comienza el otro no es muy notable y todas esas poblaciones están integradas en asuntos económicos, sociales, etc., se hace necesario entonces que se coordine la planeación, por ejemplo, de asuntos como la infraestructura, la seguridad y la convivencia, el transporte, asuntos relacionados con el cuidado y la protección del medio ambiente y todo lo que sea pues necesario para que estas comunidades, al estar integradas, las acciones de unas no vayan a afectar tal vez el bienestar o la, digamos, integridad de las otras comunidades. Tenemos entonces acá que la respuesta es la C. La cercanía de ciertas áreas urbanas hace indispensable la coordinación de la planeación. Bueno, esperamos que estos ejemplos les sean útiles. Hasta luego.